Amén. Entonces, ¿cuántos recuerdan la prédica del domingo pasado? ¿Sobre qué predicamos? Sobre las obras. Sí, fue el Espíritu Santo, pero recuerden que vimos que había una parte que era la oposición, por decirlo así, ¿no? Que se opone las obras de la carne contra los deseos del Espíritu Santo en nosotros, cómo Él quiere obrar, y ahí hemos leído en Gálatas en el capítulo 5, a partir del versículo 16, y ahí nos decía que las obras de la carne se oponen contra los deseos del Espíritu Santo, como Él va a obrar en nosotros. Sí, y eso nos quedamos en el versículo 21, y hoy vamos a ver el versículo 22. ¿Sí? Versículo 22, que dice así, Gálatas 5, versículo 22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. ¿Sí? Es el versículo 22. Entonces, recuerden que antes hemos visto las obras de la carne y que pues nos nombraba ahí todo lo mal que puede ser nuestra naturaleza pecaminosa. Sí, y ahora vemos el fruto del Espíritu. Ahora, aquí vamos a ver tres virtudes el día de hoy, que son el amor, el gozo y la paz. ¿Sí? Pero vemos que aquí en Gálatas nos habla de que empieza con el amor, como de inicio de estas 9 virtudes que aquí nos nombra, del fruto del Espíritu Santo. Recuerden que aquí habla, las obras de la carne las vimos como de manera plural. La Biblia nos dice las obras, pero cuando habla del Espíritu Santo habla el fruto del Espíritu Santo. Es decir, aunque dentro de eso se ven o se nombran 9 virtudes, pero es uno solo. Es decir, es un fruto y es indivisible. Es decir, no podemos decir nosotros entonces, sí, yo tengo amor, pero no tengo paciencia. Entonces el fruto no está en mí. No, yo tengo mucha paz, pero no tengo gozo. Entonces el fruto no está en mí, porque es el fruto, ¿sí? Con 9 virtudes. Entonces hoy vamos a ver estas 3 virtudes que hemos dicho que empieza con el amor, ¿sí? Entonces la esencia de estas virtudes es el amor, ¿sí? El amor, porque si no hay amor, pues difícilmente va a haber gozo. Si no hay amor, difícilmente va a haber paz en mi vida. Si no hay amor, difícilmente va a haber paciencia en mi vida, ¿verdad? Entonces el amor es la esencia de estas virtudes. Pero a la vez también podemos ver que la esencia del amor, ¿quién es? Dios, ¿sí? Dios, y así nos lo demuestra Dios en Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo muy conocido, quizá muchos lo sabemos de memoria, que dice, ¿sí? Porque tanto, yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, dice así: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tanto es de un amor infinito, ¿sí? Que Dios amó a la humanidad. Ahí nos demuestra su amor por nosotros, ¿sí? La Reina Valera dice, porque de tal manera, ¿sí? De tal manera también demuestra un amor infinito de Dios por la humanidad, ¿sí? Y por eso Él baja en la persona de Jesucristo aquí a la tierra, para que la humanidad tenga la oportunidad de ser salva, de ser restaurada su vida. Recuerden que la palabra nos dice que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y para eso vino Jesucristo, para restituir esto y llevarnos nuevamente a la comunión con el Padre. Amén. Y en Romanos 5:5 dice, y esta es la esperanza que no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Es decir, Él nos da la oportunidad que podamos creer en su Hijo Jesucristo por el amor que Él nos tiene, y luego Él, cuando nosotros hemos dado ese paso de creer en Jesucristo, derrama de su amor en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nosotros también amemos, ¿sí? Para que nosotros también amemos a los demás. Entonces aquí vamos a ver como primera virtud el amor, ¿sí? El amor. Recuérdense que hay diferentes tipos de amor: el amor eros, el amor filial, el amor fraternal, ¿sí? Pero
por sobre todos estos está el amor ágape, que es el amor de Dios, el amor incondicional. Y todos los demás tipos de amor tienen que estar anclados en el amor de Dios, porque si no, no van a progresar, no van a perdurar, porque tanto el amor eros, que es el que se usa o el que sirve para que un hombre se enamore de una mujer o una mujer de un hombre, y para el que mantiene unida a los matrimonios, pero si no está anclado en el amor ágape, que es el amor de Dios, el amor incondicional, se acaba. Si solamente se queda allí, por eso es que hoy vemos muchos divorcios en el mundo, porque es así, porque está basado en lo natural, no está basado en el amor de Dios, que es el incondicional. Y así tanto el amor filial como el fraternal, que es para toda la familia, para los más allegados de cada uno de nosotros, si no está basado en el amor ágape de Dios, se acaba. Por eso hoy aman y mañana odian. Y el dicho es que dice de qué, del amor al odio hay ¿qué? Un paso. Y entonces están paso adelante, paso atrás, paso adelante, porque no está basado en el amor de Dios, en el amor incondicional de Dios. Porque Dios nos ha amado tanto que el Señor Jesús nos dice en Juan 15, 9, 10, así como el Padre me ha amado a mí, también yo les he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí vemos el amor del Padre, el amor de Dios. Colosenses 1, 21 y 22 dice, Colosenses 1, 21 y 22. En otro tiempo, ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Entonces aquí Jesucristo nos habla que Él nos ama, así como el Padre lo ha amado a Él. ¿Sí? Y eso que nos enseña, y Él dice, y ustedes van a permanecer en mi amor. Entonces esto es como un fluir. El Padre ama al Hijo, el Hijo nos ama a nosotros, quien fue el que pagó por nosotros la culpa en la cruz de Calvario, y es un fluir del amor de Dios, ¿sí? Un fluir, y Él dice, van a permanecer en mi amor. Y lo que vemos aquí, no cuán grande es el amor, dice que aún en Romanos, siendo nosotros pecadores y enemigos ante Dios, Él tomó esa decisión de enviar a su Hijo para que muera por nosotros, para que pague esa pena que nosotros nunca la íbamos a poder pagar. Sí, porque cuando nosotros todavía estábamos en desobediencia, éramos enemigos de Dios. Y se da cuenta, Dios, nosotros siendo en condición de enemigos, Dios hace la obra para rescatarnos. Esa obra maravillosa, y esto entonces nos lleva a que en nosotros tiene que haber ese mismo acto de amor como hijos de Dios, ¿sí? Ese mismo acto de amor. Y esto debemos aprender, ¿no? A manejar nuestros sentimientos y nuestro sentimentalismo, ¿no? En cada uno de nosotros. Porque es en la iglesia donde nosotros sabemos y conocemos el grande amor de Dios y también el amor de todos nosotros, ¿no? Como hijos de Dios. Pero muchas veces también es en la iglesia donde nos volvemos muy insensibles a las actitudes de los demás hermanos. Es decir, si alguien me dice una palabra que me ofende, ya me sienta mal, me resiento. Si alguien me hace un gesto mal, no me gusta y ahora ya no me quiero hablar con el hermano. Y estamos muy insensibles en ese acto, pero no estamos sensibles para la palabra de Dios, para el amor de la obra de Dios. Porque mire lo que Jesucristo soportó por amor a nosotros. Él hubiera dicho, ¿yo por qué tengo que ir a la cruz a morir por estos? ¿Por qué? Y encima están de enemigos, es que ni siquiera le decían, por favor Jesús, gracias por la obra que estás haciendo. No, estaban de enemigos con ellos. Pero Él fue, ¿por qué? Él dice, porque el Padre me amaba y porque Él amaba al Padre. Y por amor Él obedeció hasta la muerte. ¿Sí? Mire también los discípulos, los 12, lo que soportaron. ¿Sí?
¿sí? Todo lo que pasaron, pero aparte de su mismo líder, lo que en cierta ocasión cuando el Señor Jesús estaba predicando de que Él es el que descendió del cielo y que la gente tenía que participar de Él, comer de Él, y dice que muchos dijeron esto muy duro. ¿Quién puede soportar esto que está diciendo este hombre? Son las palabras duras que está hablando. Y dice que empezaron a darle la espalda y muchos se marcharon y a la final que quedaban ya los 12. Y Jesús miró a los 12 y les dijo, ¿y ustedes? ¿Sí? ¿Quieren ir? Váyanse. ¿Sí? Váyanse. ¿No los escogí yo a ustedes y uno de vosotros es diablo? ¿Se imagina? Aunque Jesús sabía quién era el que lo iba a traicionar, quién era el que se dejaba usar por el diablo, pero en ese momento Él estaba diciendo a los 12 allí, entonces cada uno podía darse por aludido. Tal es así que más adelante dice que se preguntaban, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo el que voy a hacer? ¿Seré yo? Pero se imagina, si hubiera sido en nuestro tiempo, yo creo que nosotros lo dejábamos también. Si éramos esos 12, les decíamos, bueno, ahí te quedas solo. ¿Cómo me vas a llamar diablo a mí? ¿Cómo me vas a decir que yo soy diablo? Entonces, el amor tiene que soportar todo esto, ¿sí? El amor, por eso la Biblia dice, ámense unos a otros, sopórtense unos a otros, porque sabe que somos diferentes todos. Y va a haber actitudes, va a haber circunstancias en que quizá va a haber roces entre los hermanos, la convivencia es así. Pero dice que se sobreponga ¿qué? El amor sobre todo, ¿sí? O sea, el amarnos unos a otros no es que no va a pasar nada, que todo va a ser color de rosas y vamos para arriba de maravilla. No, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Porque la palabra nos da a nosotros que debemos amarnos, ¿no? De manera singular, aquí vamos a ver de qué manera vamos a hacer o a permitir que funcione el amor en nuestras vidas. Primeramente, ¿a quién tenemos que amar? A Dios, primeramente a Dios. Y dice la Biblia que nosotros le amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Le amamos a Dios y en Deuteronomio 6:5 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ya en el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 12, versículo 30 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces aquí vemos que nuestro primer acto de amor tiene que ser para Dios, para nuestro Señor. Y aquí, según nos enseña la palabra, dice con todo nuestro ser. Recuerde que la Biblia nos enseña que somos cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Entonces ese es nuestro ser, y con todo nuestro ser, es decir, tenemos que amar a Dios con cuerpo, alma y espíritu, pero también con todas las áreas, en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? En el área financiera, como estaban diciendo antes los hermanos Luis y Elsa, amamos a Dios. ¿Cómo? Pues siendo obedientes con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con las primicias, con todo lo que tiene que ver en el área financiera y económica para la obra de Dios. Con eso demostramos el amor a Dios. En nuestra área de la salud, estemos enfermos o estemos sanos, amamos a Dios. Ahora en el área sentimental, estemos bien o estemos mal con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, amamos a Dios. ¿Por qué tiene que ser así? Porque Dios sigue siendo Dios en todo tiempo. Dios es Dios cuando yo estoy bien, Dios es Dios cuando yo estoy mal. Y por eso tenemos que amarlo continuamente. No importa las circunstancias. Las circunstancias de mi vida no tienen que acondicionarme o condicionarme para que yo ame o no a Dios, porque si no ya no sería correcto. Si yo amo a Dios solo cuando estoy bien, cuando estoy todo full y luego me enfado, entonces no es correcto, no es una actitud, y esta virtud, lo que es el amor, no estaría funcionando correctamente en mi vida. Amén. Y luego, por segundo acto de amor, tenemos que amar al prójimo, nos dice la Biblia, ¿sí? Leemos en Levítico 19:18, dice, no seas vengativo con tu prójimo ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor.
Y ahí en el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 12, versículo 31, dice, el segundo es, ¿a qué se refiere? Al segundo mandamiento, porque a él le preguntaron aquí al Señor, ¿cuál es el primero y gran mandamiento? Y él les dijo, amarás al Señor tu Dios, ¿no? Y aquí en la continuación dice, y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos dos. ¿Sí? El Señor nos enseñó, dijo que en estos dos mandamientos se resume toda la ley y las enseñanzas de los profetas, ¿sí? En amar a Dios y en amar al prójimo, ¿sí? Amén. Entonces, amar al prójimo no es decirle a la persona, te amo, te amo, te amo, te amo y ya lo amo. No, amar al prójimo es demostrar nuestro amor, ¿sí? No haciendo hacia la otra persona lo que le puede ofender, lo que le puede dañar, ¿sí? Y amar al prójimo es, y si aún la otra persona me ha ofendido, dice que yo tengo que intentar hacerle el bien y no intentar vengarme. Pero nosotros como ser humano lo que hacemos es precisamente lo contrario que nos pide Dios. Me hiciste eso, pero ya verá lo que yo le voy a hacer. Así me voy a desquitar yo. Y planeamos, ¿cómo me voy a desquitar? ¿Cómo le voy a hacer para cobrármela lo que me ha hecho? Pero la Biblia aquí nos dice, no, por eso dicen aquí en Levítico, no seas vengativo, ¿sí? Al Señor le corresponde la venganza. Entonces, ¿a nosotros qué nos corresponde cuando alguien nos ha hecho daño? Dice, bendícelo, ora por esa persona, ¿sí? Y hay una parte de la Biblia que dice, y si tiene hambre tu enemigo, ponle un plato de comida, darle de comer, ¿sí? ¿Se imagina? Eso es tremendo, pero así nos enseña la palabra del Señor, a amar al prójimo. También nos enseña a amarnos entre hermanos, ¿sí? Un acto de amor entre hermanos de la fe. En primera de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Versículo 19 al 21 nos dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos enseña aquí la palabra del Señor? ¿Sí? Que Dios es amor y que Dios es la fuente de todo amor y que Dios es el que derrama de su amor en cada uno de sus hijos y que Dios es el que extiende ese amor como fuego en los corazones de sus hijos. Y por lo tal nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. Y cuando eso sucede, el amor de Dios fluye en nosotros. Porque acuérdense lo que nos decía Jesucristo, como el Padre me amó, yo los amo a ustedes. Y Él dijo, a ustedes también ámense los unos a los otros. Entonces es como un fluir, como un río. Es como un río. Porque ¿qué tal si yo no amo a mi hermano, yo no amo a mi hermana en la fe? Pues no voy a poder recibir el amor de Dios porque entonces no estoy conectado en la fuente, ¿sí? Si yo tengo enemistad con mi hermano o con mi hermana en la fe, me desconecto de la fuente de amor que es Dios. Exacto, estoy desconectado, estoy fuera. Entonces parece algo, verdad, sin importancia, pero es de mucha relevancia, que nosotros tenemos que vivir de esta manera. Y como he dicho antes, esto no significa que no hay entonces, por decir, riñas, discusiones, desacuerdos, cosas que nos van a hacer fricción entre hermanos. Va a pasar, va a haber, pero vamos a hablar. Vamos si hay que pedir perdón, vamos a pedir perdón. Si hay que perdonar, vamos a perdonar. Pero sobre todo vamos a permitir que el amor de Dios esté por arriba de esto. Y vamos a continuar adelante. Y esa es la vida del cristiano. Y esa es la vida. Recuerden, si a los 12 apóstoles también les pasó. Estaban peleándose. Señor, yo quiero sentarme a tu derecha, al otro a la izquierda. Y los otros 10 estaban enfadados. ¿Y esto qué se han creído que son? Que están pidiendo posición. Y es así, porque somos humanos, tenemos esa naturaleza.
Pero estamos para lo que dice Dios: sopórtense y ámense unos a otros. Y sigamos adelante en la obra del Señor. ¿Sí? Amén. También Dios nos pide, que esto sí que es bien tremendo, ¿no? Que amemos a quienes. Amén. Amar a nuestros enemigos. La virtud del amor del Espíritu Santo que pone en nosotros es para amar a nuestros enemigos. Mateo 5:43 al 47 nos dice así: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, dice el Señor Jesús, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles, es decir, hasta los que no tienen a Dios, a los que no creen en Dios? Hacen esto también. Entonces dice, no hay diferencia. Él dice, amen a sus enemigos. Y esta enseñanza el Señor Jesús la da porque habían personas en Palestina que pensaban que el Mesías venía para ser un rey y liberar a Israel, liberar Palestina de la presión romana, ¿sí? Del imperio romano que estaba en Palestina. Entonces esta gente querían hacer rey a Jesús y decir que se levante como rey y fuera los palestinos, porque era los romanos, porque era a quienes ellos odiaban. Y entonces el Señor Jesús llega y Él proclama una nueva y radical reacción frente a la injusticia, porque quiera o no era una injusticia lo que los romanos estaban haciendo en Palestina, en Israel. Y Él enseña que en lugar de exigir derechos, deben ceder los derechos, debemos ceder esos derechos voluntariamente. Según Jesús, es más importante impartir justicia y misericordia que recibirlos. Entonces por eso Él da esta enseñanza y nos enseña que no tenemos que tomar represalias. Y al enseñarnos esto, nos está librando de que nosotros tomemos la justicia por nuestra mano, ¿sí? De que aprendamos a dejárselo al Señor, de que no tomemos represalias ante nuestros adversarios. Y cuando Él nos dice que debemos orar por nuestros enemigos, es porque de esa manera es la única manera que vamos a permitir que el mal sea vencido por el bien. Lo que Él nos dice la palabra, vence el mal con el bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestros enemigos? Orar y bendecirlos, ¿sí? Orar y bendecirlos y amarlos. Y amarlos, dice aquí. Y eso es muy difícil, ¿verdad? Humanamente, tú tienes una persona que te hizo tanto daño y se volvió tu enemigo. Y ahora la palabra me dice que tengo que amarlo, que tengo que orar por él, que tengo que bendecir su vida. El consuelo que me tiene que dar a mí es que dice Dios que Él va a hacer justicia, ¿sí? Eso tengo que tenerlo claro, que la justicia va a venir de Dios, que quizá la justicia que yo quiero para esa persona va a ser injusta, lo que yo estoy deseando para esa persona. Pero Dios va a hacer justicia y Él es un juez justo. Entonces, de la única manera que esto puede suceder es que nosotros sometamos todo nuestro ser a Dios, para que sea Él el que nos guíe, porque Él es el único que puede liberarnos a cada uno de nosotros de nuestro egoísmo, ese egoísmo natural que tenemos dentro de nosotros, que ¿cómo? Pero si me hizo eso, ¿cómo yo voy a hacer que pedirle perdón, que mirarle a los ojos, que orar por Él? Que es el ego nuestro que no nos deja hacer, porque Dios nos lo pide. Y si yo no hago, ¿estoy obedeciendo o desobedeciendo a Dios? Estoy desobedeciendo, entonces hay un ego en mí. Y entonces Dios es el único que puede obrar de esa manera, a través del Espíritu Santo, por el fruto, por esa virtud del fruto del Espíritu Santo que es el amor.
Amén. El Espíritu Santo es el único, por eso tenemos que seguir confiando en Él y que nos ayude para hacer esto. Porque nosotros no podemos conformarnos, bueno, pues si Él tiene la culpa, aquella tiene la culpa, me hizo daño, pues allá ella con su conciencia. No, así no funciona. Así no funciona. Nosotros tenemos que lo que Dios nos dice. Pero claro, como he dicho, eso no es fácil para nuestra carne, para nuestra naturaleza pecaminosa. No es fácil hacer estos actos. Entonces solo Dios lo puede hacer. Amén. Siguiente virtud que vamos a ver. El gozo. ¿Sí? Según algunos estudiosos sobre el gozo que la Biblia enseña, ¿sí? Ellos dicen que el gozo es aquella profunda alegría espiritual que el Espíritu Santo infunde en nuestros corazones. Es una alegría espiritual, ¿sí? Que está en nuestros corazones. Y aquí Juan capítulo 15, versículo 11, el Señor Jesús dice así: les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. La Reina Valera dice, para que tengan mi gozo y así vuestro gozo sea completo. Bueno, alegría, gozo es sinónimo, no es lo mismo. Entonces, estas palabras tenemos que notar en qué momento el Señor Jesús las dijo. ¿Sí? En qué fue un momento, por decirlo así, especial, que faltaba poco tiempo para Él ir a la cruz a morir. ¿Se imagina? Él ya sabía que le llegaba la hora y Él dice, para que mi gozo, habla del gozo en este momento, ¿sí? Muy extraño, cuando Él sabía que le quedaba poco tiempo para encontrarse en lo oscuro del huerto Getsemaní y acto seguido encontrarse frente a los que le acusaban, a los que le incordiaban, a los que le insultaban, a todos los que se burlaban de Él, a todos los que lo odiaban. Pero Él es justo en ese momento, antes de ir al Calvario, dice, para que mi gozo se cumpla en vosotros y vuestro gozo sea completo. Ahora, si analizamos humanamente, decimos, pero ¿qué gozo va a tener una persona si sabe que tiene que ir a morir? Pero ese es el gozo de Dios. Y aquí podemos ver el deseo del Señor Jesús de proveer para cada uno de nosotros, como sus hijos, como creyentes de Él, de proveer el gozo para nosotros, porque Él, su deseo dice que mi gozo sea completo en vosotros. Ese es el deseo. O sea, Él quiere que cada uno de sus discípulos tenga el mismo gozo que Él tenía, ¿sí? Y entonces Él dice de esa manera, que el gozo sea completo. Ahora, el gozo de Cristo debería ser la característica que predomina en todos los cristianos, ante cualquier situación. Debería ser así. Pero también tenemos que tener un poco claro que el gozo del cual nos habla la Biblia no es el de que yo siempre tengo que tener una sonrisa de oreja a oreja y siempre andar ja, 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 entonces llevo el gozo del Señor. No, el que nos habla aquí es del corazón, ¿sí? El contentamiento que llevamos nosotros como hijos de Dios, ¿sí? Ese es el gozo. Y recuerdan que Proverbios dice que el corazón, ¿cómo es? Alegre, hermosea el rostro, sí. Claro está que la alegría se expresa en lo físico, pero el contentamiento está en el corazón, y a eso es lo que se refiere aquí el Señor, el gozo del corazón, que en el estar contentos con con lo que tenemos, ¿sí? Con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos ha provisto, o con el tiempo y la situación que estemos pasando, que estemos contentos porque sabemos que hay un Dios todopoderoso que está con nosotros, que hay un Dios todopoderoso que nos ama, que hay un Dios todopoderoso que tiene cuidado de nosotros en todo tiempo y que nunca nos abandona. Entonces es ahí cuando vamos a tener el corazón contento, aunque usted a su vista esté pasando un momento muy difícil, un momento de tristeza quizá, un momento de angustia, pero si usted sabe que Dios está con usted, entonces va a estar contento, porque la Biblia me dice, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Sí? Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta.
Entonces yo tengo que asumir eso. Amén. Y eso entonces es que el gozo del Señor va a estar siempre en la persona. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Primera de Tesalonicenses 5:16. Estén siempre alegres. ¿Sí? Estén siempre alegres. Entonces, según estos versículos, el cristiano debe manifestar de la A a la Z, ¿qué? El gozo del Señor. El gozo del Señor. Sin importar las circunstancias. Ahora, ¿por qué debemos sentir gozo? Nosotros, los hijos de Dios. Primeramente, gozo porque sabemos que hemos sido convertidos. La palabra nos dice que el Señor nos convirtió de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, gozo porque nos hemos convertido de esas tinieblas y ahora vivimos en la luz de nuestro Señor, en su luz admirable. Gozo al leer su palabra, al alimentarnos de su palabra, al atesorar su palabra en nosotros. Eso tiene que ser un gozo para nosotros, ¿sí? También sentir gozo en la oración, porque sabemos que estamos hablando con nuestro Padre bueno, con nuestro Padre que nos ama tanto. Y Él dice que inclina su oído para escuchar nuestras oraciones. Entonces, en las oraciones tiene que haber gozo en nuestras vidas. Gozo también en las tribulaciones, nos enseña la palabra. Hermano, hermana, cuando usted esté pasando un momento difícil, gócese. Ya le he dicho, no es que tiene que reírse para decir, sí, me está pasando esto, pero me río de la vida. No, gócese, es contenta, aunque estoy pasando esto, pero gracias porque tengo a Dios. Y si tengo a Dios, lo tengo todo. Ese es el contentamiento, ¿sí? Aunque en lo material a lo mejor estemos pasando por momentos difíciles, circunstancias adversas, pero sabemos que Dios está con nosotros. Y si tenemos a Dios, no me falta nada. No me falta nada. Amén. Gozo en el sufrimiento por la causa de Cristo. Acuérdense que dice la Biblia que los apóstoles fueron apedreados, golpeados por la causa del nombre de Cristo, por predicar el evangelio. Pero ellos, nos dice la Biblia, que los sacaban de la cárcel y iban gozosos y iban a ver dónde vamos a predicar otra vez. Dice, ¿por qué? Se sentían gozosos porque por causa del nombre. Porque por causa de Cristo ellos eran vituperados. Y así dice Jesús, bienaventurados, ¿no? Felices, dichosos, gozosos, los que por mi causa los vituperen, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos y compartimos del Señor Jesús, queremos enseñar de Él, y si la gente te manda a freír espárragos, gózate, ¿sí? Gózate, porque por causa del nombre es lo que te causa gozo a ti, porque no es por ti que te están diciendo eso, es por Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es el gozo en el cristiano? El gozo con el que los cristianos deberíamos vivir es el gozo de Cristo, ¿sí? Lo dice Él en el versículo de Juan 15:11, ¿no? Para que mi gozo esté con vosotros y mi gozo sea cumplido. Entonces nuestro gozo es el gozo de Cristo, y la vida del cristiano es ni más ni menos la vida de Cristo en nosotros reflejada, ¿sí? Entonces eso es lo que nos hace actuar de tal manera. Pero hay personas, y nosotros también quizá lo hacíamos en tiempos atrás, que buscábamos el gozo en otras cosas, ¿sí? Yo buscaba el gozo en el alcohol, porque cuando me tomaba ahí mis 4 copas ya era más alegre que todo el mundo. Sí, pero ese gozo solo me duraba lo que me duraba el efecto del alcohol, y luego era más hundido, más abatido, ¿sí? Y así mucha gente busca el gozo en otras fuentes que no es Dios, y ese gozo es temporal. Ese gozo dura lo que dura y se acabó, y cuando pasa el efecto es peor. Pero el gozo del Señor es duradero, es verdadero, ¿sí? Y solamente lo encontramos ¿en quién? En Cristo Jesús. Amén. Entonces Cristo Jesús es quien nos da la plenitud de gozo en nosotros, nos hace que estemos llenos de su gozo, ¿sí? Porque Él dice para que vuestro gozo sea completo, y también un gozo permanente. Es decir, ¿se acuerdan de la canción que hace tiempo aquí se tocó, que el pastor la hizo poner? El cristiano no puede estar enojado, ¿no?
No, no puede. ¿Por qué? Porque si tenemos el gozo del Señor, hoy no voy a estar enojado y mañana gozoso, hoy enojado, no. Dice él, para que mi gozo esté. Ese esté es de manera permanente, ¿sí? No esté hoy, no esté y mañana no, hoy sí, mañana no, no. Permanente el gozo del Señor. Amén. Así que, ¿cómo podemos tener ese gozo? Es muy fácil, teniendo la fuente del gozo, que es ¿quién? Cristo Jesús. Teniendo a Jesucristo en nuestras vidas, aceptándolo como nuestro Señor y Salvador, el gozo del Señor está en mi corazón. También leyendo su palabra, como le he dicho antes, ¿sí? Sometiéndonos a Él, sometiéndonos al Señor en obediencia. Eso también trae gozo a nuestras vidas, ¿sí? Y también el gozo llega a nuestra vida porque esto es una virtud del Espíritu Santo, que es lo que estamos viendo ahora. Y ese es el gozo que debe funcionar en nuestra vida, ¿sí? Entonces el Señor Jesús dice que su deseo es que su gozo esté en nosotros y que nuestro gozo sea cumplido. Pero ahora, en este tiempo, ¿cómo va a ser eso posible si Jesús está allá en el cielo, me dice la Biblia, sentado a la derecha de Dios Padre, y yo estoy aquí en la tierra? Pues la respuesta es a través de el Espíritu Santo en mi vida. Es como va a ser posible el gozo del Señor. El Espíritu Santo va poniendo su virtud en su vida para que cada uno de nosotros como hijos de Dios vivamos gozosos. Vuelvo y repito, sin importar la circunstancia de nuestra vida. Amén. Ahora vamos por la siguiente virtud. Me queda tiempo, ¿no? A ver, paz, paz, paz. La siguiente virtud, paz. Juan, capítulo 14, versículo 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Romanos 5:1, así pues, justificados por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí el Señor Jesús dice que Él nos da la paz, pero que su paz no es como la paz del mundo. Entonces hay otra paz, ¿no? Aquí ya estamos viendo dos paces, la paz de Cristo y la paz del mundo. Pero lo importante que Romanos 5:1 también nos dice que ahora Cristo ha dicho que nos da de su paz y con su paz nos justifica. Nos justifica. Y por eso podemos, ¿qué nos dice según Romanos? Vivir en paz o tenemos paz para con Dios. Se recuerda que antes leímos que éramos enemigos de Dios, ¿sí? Y cuando hay enemistad no hay paz. Entonces nosotros éramos enemigos y no había paz con Dios. Pero ahora por la justificación de Cristo Jesús en nuestra vida, nosotros gozamos de la paz de Dios y de la paz con Dios. Vivimos en paz con Él. Ya no vivimos más enemistados con Dios por la obra de Jesucristo. Amén. Ahora Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ya he vencido al mundo. ¿Sí? Ahora vivimos en un mundo de agitación política, en un mundo de agitación social, en un mundo quizá de agitación religiosa. Ahora, ¿qué necesita el ser humano para tener paz? Según el mundo, el ser humano necesita buenos amigos, ¿sí? Tener buenos amigos, buen trabajo, tener familiares o familias que sean amorosas entre sí, tener salud, poseer todo lo que desea poseer. Pues cuando ya tenga todo esto, entonces voy a vivir tranquilo porque tengo mucho dinero. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús al que pensaba así? Dijo, tengo toda la cosecha y muchos bienes. Ahora voy a aumentar, ensanchar mi granero para guardarlo todo y enseguida diré a mi alma, descansa, porque ahora sí vas a disfrutar. Dijo, necio, no sabes si esta noche te piden el alma y para quién queda todo eso. ¿Sí? Entonces, el mundo es así, seguridad, protección, dice, para tener paz. Pero las personas piensan
que cumpliendo estos requisitos, como los que estamos viendo, ¿sí?, de verdad van a sentir paz. Pero no es así. La vida nunca será perfecta, ¿sí? Si solo te basas en tu entender, en tu fortaleza, o el ser humano se basa en lo que tiene, en lo que posee o en lo que es para sentir paz, nunca va a ser así. Entonces la vida no va a ser perfecta, ni en estos aspectos le van a ayudar a tener paz a nadie. Entonces, ¿cómo podemos afrontar las pruebas y sentir paz al mismo tiempo? ¿Sí? Porque el mundo solamente te dice que puedes sentir paz cuando no hay conflicto, cuando no hay peleas, cuando no hay discusiones. Ahí puedes sentir paz, pero mientras haya conflictos y discusiones, no hay paz. Pero el Señor Jesucristo, por medio de su evangelio, nos proporciona a Él una paz interior que es diferente a la paz de la cual el mundo habla. Por eso Él dijo que es diferente, no es como la paz que el mundo la da. Y si nosotros confiamos en Jesucristo, podemos sentir esa paz. Es más, que esa paz funcione en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Es por eso que el Señor Jesús enseñó: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Ahora vamos a ver aquí unas pautas que difieren de la paz del mundo y de la paz de Cristo. Amén. La paz, según el mundo, la paz debe llegar de forma instantánea. Ya, tenemos que tener paz de forma instantánea según los pensamientos del ser humano, ¿sí? Según el mundo, no puedes hallar paz mientras tengas dificultades. No, es que si tiene esto y esto y esto, ¿cómo va a vivir en paz? ¿Sí? Según el mundo, la paz es la ausencia de guerras, es decir, que no hay conflictos, entonces tiene paz el ser humano. Según el mundo, la paz se alcanza cuando vives tal como quieres vivir. Como he dicho antes, cuando tú quieres conseguir esto y esto y esto, ahora sí ya lo tengo, entonces vivo en paz. ¿Sí? Según el mundo, se logra la paz al centrarse en uno mismo. ¿Sí? Al centrarse en uno mismo. Según el mundo, se logra la paz o se obtiene la paz al procurar la aprobación de las otras personas. Cuando las otras personas me digan: es que eres esto y esto, entonces tengo paz porque me reconocen como tal. Eso según el mundo. Pero ahora vamos a ver la paz según Cristo. ¿Sí? Para empezar, ya en ocasiones en Cristo Jesús tenemos que aguardar la paz. Tenemos que tener paciencia. Pero eso sí, que esto no nos lleva a desanimarnos. Tenemos que perseverar en lo que el Señor va a hacer en nosotros, porque Él nos ha dado una promesa y Él ha dicho que va a obrar en nosotros. Él ha dicho que va a estar con nosotros. Entonces tenemos que confiar, ¿sí? Y vamos a tener la paz aún en los momentos de conflictos, porque según Cristo, la paz puede llegar incluso en medio de la tormenta. Tú puedes estar viviendo una tormenta, a diferencia del mundo que dice: no, si no hay guerra, si no tiene preocupaciones, entonces vives en paz. Pero Cristo, la paz de Cristo, dice que te la da aún en pruebas, aún en tormentas que tú estés pasando, sientes la paz de Cristo, ¿sí? La paz de Cristo es tu tranquilidad, es como del gozo, similar, ¿no? Que tú puedes estar pasando mal, pero tú tienes esa paz porque confías que Dios está contigo. Confías que Dios tiene el control de todo. No te desesperas, no te pones nervioso, ¿sí? Sino que dices: sé en quién estoy confiando. Amén. Según Cristo, la paz puede hallarse en cualquier circunstancia de nuestra vida. En cualquier circunstancia, como te encuentres, tú puedes tener paz del Señor. Y según Cristo, también el arrepentimiento nos da la paz de Dios. Porque el arrepentimiento, ¿qué permite? Que nosotros podamos escapar o alejarnos de los viejos problemas, de los viejos hábitos, de los viejos pecados y de los viejos pesares de nuestra vida cuando vivíamos sin Cristo. Nos hemos arrepentido, tenemos la paz de Dios en nuestros corazones. Amén. Esa es la paz del Señor. Entonces la paz del Señor también llega al prestar servicio a los demás,
a los hijos de Dios. Y la paz de Dios también llega cuando nosotros nos convertimos en pacificadores ante los demás. Cuando usted se encuentre en medio de un conflicto, entre dos personas, no sea el que atiza más para un lado o para el otro, sea el mediador, el pacificador, ¿sí? El que siembra la paz allí. Porque eso nos manda la palabra, dice en Mateo 5:9, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios, ¿sí? Entonces, pacificadores, ¿sí? Pero muchas veces nosotros o tenemos más apego a una persona o a la otra, y cuando esto sucede, un problema entre dos personas, no, yo voy contigo a muerte y el otro para allá. No, eso no es pacificador, eso es echar leña al fuego, porque no está pacificando de esa manera. Amén. Entonces, si hacemos de Jesucristo el centro de nuestra vida, en verdad sentiremos que la paz de Cristo está en nuestras almas. La clave es eso también. Para usted ser pacificador y disfrutar de la paz de Cristo, tiene que poner a Cristo en primer lugar en su vida. Dice el Señor en Juan 16:33, pero estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces la paz es posible. ¿Por qué? Porque hay un ser que me dice, yo ya he vencido todo. Y tú vas a encontrarte viviendo aflicciones, pero recuerda que yo estoy aquí. Y yo ya he vencido eso. Y entonces, como Él fue un vencedor, si nosotros confiamos en Él, vamos a convertirnos en vencedores juntamente con Él. Él va a ser el que nos va a ayudar, ¿sí?, a sobrepasar todas las tormentas, todo lo que nos quite la paz, todo lo que no traiga paz a nuestra vida. El Señor Jesús es el que nos va a ayudar, porque Él dice, yo ya vencí todo esto. Amén. Así que confiemos en Él, y cuando nosotros permitimos al Señor que reine en nuestras vidas, entonces este fruto también va a funcionar en nuestra vida. Esta virtud del fruto del Espíritu Santo va a funcionar en nuestra vida. Pero más sin embargo, siempre nosotros debemos admitir que las personas, ¿sí?, se dejan llevar en estos tiempos, sobre todo porque es de moda en este mundo moderno que el estrés, es que me siento estresado, es que estoy estresado, es que esto, lo otro, ¿sí? Y hay mucha gente, ¿no? Hay mucha gente que anda estresado, que anda apurado, que anda impaciente en este mundo y no tiene paz en su vida. Millones y millones de personas, ¿no?, consumen medicina para poder sentir paz, ¿sí?, para poder descansar, para poder tener ese descanso. Tranquilizantes para poder estar tranquilos un poco. Ellos piensan que con esto pueden tener paz, y de verdad, si no tienen a Cristo, es lo único que pueden recurrir para que puedan sentir algo de paz y no anden siempre como que el mundo se les va a acabar. Pero mire lo que nos dice en Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables al Eterno, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Es decir, Dios nos promete que si nosotros ponemos la confianza en Él, que aunque tus enemigos estén alrededor tuyo, queriéndote atacar, pero si tú estás confiando en Dios, esos enemigos van a vivir en paz contigo, ¿sí? Eso es lo que nos ofrece. Entonces, las personas que ponen la confianza en estos tranquilizantes deberían poner la confianza en Dios, ¿sí? Y para eso somos llamados nosotros, porque a lo mejor ellos no lo saben, no lo conocen, y lo único que conocen es el tranquilizante. Pero ahí tenemos que llegar nosotros y decirle, mira, hay un ser superior que es el que te va a dar la paz, que te va a ayudar a vivir confiado. No te va a hacer falta medicina para vivir bien. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Sí? La paz de Dios.
Y Jesús mostró esta paz. Él nunca andaba apurado, nunca andaba molesto, nunca andaba sofocado. Aunque Él sabía desde sus 12 años, por la parte humana que le toca, Él sabía que tenía que ir a morir en la cruz de Calvario. Él sabía lo que le esperaba. Pero aún por encima de todo eso, Él nunca anduvo apurado, sofocado, estresado, que ya llega el tiempo y ahora usted se imagina que uno de nosotros supiéramos que tal día no va a tocar de ir a morir, andaríamos tranquilos. Pero Él andaba tranquilo. Entonces, ¿por qué? Porque Él confiaba en su Padre, ¿sí? Él confiaba que si moría, Dios lo iba a levantar, lo iba a resucitar. Y esa promesa también nos ha dado a nosotros. Y por eso es que los hijos de Dios no tenemos que temer ni a la muerte. Yo siempre digo, el apóstol Pablo dijo, yo vivo para Cristo. Pero si muero, muero para Cristo también. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y eso tenemos que nosotros también tenerlo claro, porque Jesucristo nos ha prometido que si morimos, resucitaremos. Y esa fue la confianza que Él tuvo en el Padre, para no estar estresado. Ahora, ¿qué va a pasar conmigo? No sé qué me va a pasar, no sé qué me va a venir. No, Él sabía. El Padre ha dicho que me va a levantar, así que confío en Él. Nosotros, Jesucristo ha dicho que vamos a resucitar, confiamos en Él. Así que no temamos ni a la muerte. Confiemos en el Señor Jesús. Amén. Y ya para ir terminando, Filipenses 4, capítulo 4, versículos 6 y 7, que me como la tapa. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Tenemos que hacer que esto funcione. Dice, por nada estéis afanosos. ¿Sí? ¿Qué es estar afanoso? Ahora tengo que hacer esto, me viene esto, ahora esto otro, y no llego, y no puedo, no sé qué va a pasar, y nos afanamos. Y él dice, no estés afanosos, sino que aquí nos dice que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. ¿Sí? ¿Cómo? En oración. Entonces aquí hay algo que tenemos que distinguir. Primero es orar al Señor. Oramos y entonces Él nos dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué dice? Guardará vuestros corazones, para que no andes agitado, agitada, para que no andes preocupada, para que no andes nervioso, nerviosa. Va a guardar tu corazón, va a tomar el control de tus emociones. La paz de Dios. ¿Pero cómo? En oración. Entonces, ¿esto qué nos enseña? Que si un hijo de Dios no ora, difícilmente va a tener la paz en él. Va a andar estresado, porque si no ora es sinónimo de que pues está afanado en otras cosas, ¿verdad? Y aquí nos dice que ora y la paz de Dios. Entonces, si un hijo de Dios, si no oramos, difícilmente vamos a experimentar la paz de Dios en nuestros corazones. Tenemos que orar, y ahí es cuando la paz que sobrepasa todo entendimiento va a obrar en cada uno de nosotros. Amén. También esto enseña que un hijo de Dios, si no ora, significa que no está ocupándose del espíritu o del yo espiritual. Porque mire lo que dice Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén. Así que, ¿quiere tener paz? ¿Qué tiene que hacer? ¿Y ocuparse de qué? Del Espíritu, es decir, del área espiritual, de la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Es como va a venir la paz.
La paz de Cristo no va a venir a nuestros corazones porque yo vaya y trabaje más, o porque yo trabaje 20 horas al día, o porque yo sea un licenciado, porque yo sea un diplomado. No. La paz de Cristo viene mediante la relación con el Espíritu Santo de Dios, a través de la oración. Y finalmente Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. ¿Sí? En cuanto dependa, ese en cuanto dependa es muy importante, es decir, mientras podamos nosotros, es decir, que hagamos el esfuerzo, mejor dicho, esforcémonos hasta donde lleguen nuestras fuerzas, por decirlo así, para que vivamos en paz con todos. Que tiene que haber un esfuerzo íntegro en nosotros para vivir en paz con todos, independientemente de cómo sean las demás personas, o cómo nos traten las demás personas, o cómo vivan con nosotros las demás personas. Un esfuerzo para vivir en paz con todos. Estamos llamados cada uno de nosotros, ¿sí? Y ahí creo, no sé si es un dicho que dice: hacer la paz y no la guerra, ¿no? Vivir en paz, todos, y sobre todo nosotros siendo hijos de Dios. Amén. Así que, amada iglesia, póngase sobre sus pies, vamos a orar.